Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, hermanas. Les saludamos con la paz de Dios, deseando que la paz del Señor esté en sus vidas. Le damos gracias al Señor porque nos permite venir a este santuario, a esta casa, donde nos congregamos, hermano, con el propósito de alabar a Dios y de también escuchar la palabra a través de la Biblia. En esta mañana quiero invitarles para que busquen su Biblia, hermano. Vamos a leer una cita, vamos a ir a la carta segunda a los Corintios. Vamos a leer, hermano, segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer, hermano, el capítulo 5. Y vamos a localizar, hermano, un versículo que es el 17. Solamente uno, segunda Corintios, capítulo 5, verso 17. Lo leemos, hermano, voy a leer en voz audible, solamente es un versículo. Y lo leo así, dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable, quien nos ministre, Señor, a través de tu palabra. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que juntos podamos, Señor, discernir y comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, seas tú quien esté hablando, ministrando, Señor, nuestros corazones a través de tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos en esta hora. Bendito sea tu nombre. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermano, en esta mañana. Hoy, hermano, nuestro tema está relacionado o titulado más bien, hermano, a través de este versículo. Y vamos a hablar, hermano, acerca de la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Mire, el apóstol Pablo, hermano, habla a los Corintios en esta parte que hemos leído, y en solamente, hermano, este solo versículo, que quizá la mayoría de nosotros no lo sabemos, tenemos, hermano, este texto tan hermoso, hermano, en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a descifrar, hermano, en tres partes, en tres incisos. Este versículo nos habla, hermano, acerca de tres pasos. Mire, el paso número 1 de este versículo lo vamos a descifrar de esta manera. Dice el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Esa es una frase. Y a esta frase, hermano,
le vamos a titular Somos nuevas criaturas. La segunda frase de este versículo dice, las cosas viejas pasaron. Y a esta frase le podríamos llamar, dejamos atrás el pasado, o dejando atrás nuestro pasado. Y el número 3 dice, he aquí, todas son hechas nuevas. A esta frase, hermano, le llamaremos, comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Estas tres frases, hermanos, son de las que nos habla el apóstol Pablo. Mire, yo he usado un juego de palabras. Ponga atención, hermano, es un juego de palabras que dice de esta manera. Hace mucho tiempo, hermano, lo usé, no sé si alguno lo captó, lo grabó quizá en su mente, en su corazón. Hay un juego de palabras que dice así: el que ha nacido 2 veces, muere una sola vez. Y el que ha nacido una vez, muere 2 veces. A ver si no los enredé, hermano. Oiga, entiende este juego, es un juego de palabras que dice, el que ha nacido 2 veces, muere una sola vez. Y el que ha nacido una sola vez, muere 2 veces. Lo vamos a explicar, hermano, durante el mensaje que hoy estemos predicando, hablando acerca de la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Ven? Mire, este hermoso versículo habla acerca de que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha hecho pacto con Cristo, si alguno ha recibido a Cristo, la frase que encontramos es que es una nueva criatura. Y termina esta frase diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Mire, dice la Biblia que había un hombre que era un maestro de Israel. Dice la palabra que este hombre se llamaba Nicodemo. Y una noche, Nicodemo visita a Jesús. Y le dice Nicodemo a Jesús, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Y dice la palabra que cuando Jesús tiene esta plática con Nicodemo, Jesús va directamente, hermano, a la vida de Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Y Nicodemo se quedó sorprendido, hermano, porque dijo, ¿cómo es posible que yo tenga que nacer otra vez para poder entrar al reino de Dios? Nicodemo se sorprendió porque dijo, ¿cómo es posible que tenga yo otra vez que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús no le estaba hablando precisamente de ello. Jesús le estaba hablando, hermano, de que Nicodemo necesitaba nacer otra vez. Necesitaba ser una nueva persona. Necesitaba volver a ser una nueva creación.
Y dice la Biblia que Nicodemo le dice a Jesús: no entiendo cómo puede ser esto. Y el Señor le dice a este hombre: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Entonces Jesús le dijo: mira, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que necesitas nacer de nuevo. No te maravilles, ¿por qué? Porque el viento sopla de donde sea, y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo en el Espíritu. Entonces, hermano, bendito sea Dios, que mire, Dios nos dio la dicha, hermano, de existir en este mundo como personas, como seres humanos. Bendito sea, hermano, aquel día cuando se dijo que habíamos nacido, hermano, en esta tierra como un bebé, como un pequeñito. Y, hermano, bueno, cada uno de nosotros sabemos la fecha de nuestro nacimiento. Aquí, hermano, tenemos personas, por ejemplo, tenemos estos pequeños, tenemos quizá una pequeña más chiquita, tenemos algunos jóvenes, algunos que ya tenemos un poco más de edad, y quizá algunos adultos mayores. Pero, hermano, lo importante es que nosotros existimos y nacimos y estamos en esta tierra. Bendito sea Dios. Tenemos que darle gracias a Dios, hermano, por la vida que Dios nos da, porque existimos, hermano, dice el libro de los Hechos, no por nosotros mismos, porque en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, hermano, y por Él tenemos la razón de ser en esta tierra. Pero después de haber nacido, hermano, como esas criaturitas, como esos bebés, la Biblia habla, hermano, acerca de un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Y ese nuevo nacimiento, hermano, es el requisito para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Hermano, si usted no nace de nuevo, usted no puede tener, hermano, entrada. ¿Por qué? Porque ese es el requisito para poder entrar al reino de los cielos. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Amén. Mire, la Biblia dice, hermano, que en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, en el versículo 24, Ezequiel profetizó acerca de esta vida nueva en el Señor. Desde el libro del profeta Ezequiel se había profetizado, y el profeta Ezequiel profetiza diciendo: yo esparciré sobre vosotros agua limpia. Dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Eso dice el profeta Ezequiel. Dice: y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Hermano, el profeta Ezequiel está hablando de que nosotros
con el tiempo, hermano, se iba a llevar a cabo este acto, que era el acto de esparcir sobre nosotros agua limpia, y dice que seríamos limpiados de toda inmundicia y de todo ídolo. Dice, yo os limpiaré. Pero el verso 26 de este capítulo 36 dice, y os daré un corazón nuevo. Entonces, hermano, el nuevo nacimiento implica que Dios promete poner o darnos el Señor un corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermano, Dios promete que Él nos limpia, y Dios promete que Él pone un corazón nuevo dentro de nosotros. Dios promete que Él puede quitar ese corazón de piedra y puede poner un corazón, hermano, de carne. Un corazón, hermano, que entienda. Un corazón, hermano, que comprenda cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, entonces quiere decir que hay personas que tienen un corazón, pero ese corazón es como una piedra. Es un corazón duro. Es un corazón, hermano, que no entiende, que no comprende. Pero Dios promete quitar ese corazón. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, hermano, para poder obedecer los propósitos de Dios, los estatutos, los preceptos, necesitamos, hermano, ese corazón nuevo. Y eso estaba profetizado, hermano, por el profeta Ezequiel, que Dios un día iba, hermano, a quitar ese corazón de piedra, y Dios prometió que iba a poner un corazón, hermano, de carne. Entonces, cuando nosotros, hermano, llegamos al conocimiento de Dios, cuando nosotros vinimos a formar parte del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios, vinimos a formar parte, hermano, de esa promesa también. Mire, a todos los descendientes de Abraham, todos los que eran descendientes de Abraham, para formar parte de lo que era el pueblo de Abraham o la descendencia de Abraham, había un requisito, hermano, que tenían que hacer. El requisito era que ellos tenían que circuncidar el prepucio, hermano, de su cuerpo. Y si alguien no era circuncidado, no podía formar parte, no tenía pacto con Dios. Si esa persona no estaba circuncidada, no podía formar parte del pueblo de Dios. Pero todo aquel que se circuncidaba venía a formar parte del pueblo de Dios. Hermano, en este tiempo quiero decirles que hay personas todavía, hermano, que se circuncidan. Hay personas que todavía practican la circuncisión. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, hermano, que eso solamente es para el pueblo judío. Los judíos todavía, hermano, practican la circuncisión para formar parte del pueblo de Abraham, de la descendencia de los judíos. Todo judío
todavía, hermano, practican la circuncisión. Pero nosotros, hermano, como iglesia, como pueblo gentil que somos, no necesitamos la circuncisión. ¿Por qué? Porque dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, el verso 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva persona, una nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Dice Pablo, hermano, que ahora no necesitamos la circuncisión, porque ya no importa, hermano, que nosotros estemos circuncidados o no seamos circuncidados. Ahora lo que Pablo dice: porque en Cristo Jesús lo que vale es que seamos una nueva creación, una nueva persona, una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros, hermanos, lo llevamos a cabo? Cuando nosotros llevamos a cabo, hermano, este acto en nuestras vidas. Mire, quiero leerle Primera de Pedro 1:3, dice así. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermano, dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, hermano, escribe este versículo y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, somos nuevas criaturas. Dejamos atrás el pasado y comenzamos una vida nueva. Mire, la frase que mencionamos al principio es la siguiente, mire: ¿por qué el que ha nacido dos veces muere una sola vez? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos físicamente o humanamente en este mundo. Ese es el nacimiento, hermano, que tiene toda persona. El que ha nacido dos veces, hemos nacido humanamente, pero la Biblia también habla, hermano, de un nuevo nacimiento que es una vida nueva. Si alguien, hermano, no tiene vida nueva en Cristo, es porque no ha nacido de nuevo. Pero cuando esa persona nace de nuevo, tiene una nueva vida. Y esa persona solamente morirá una sola vez. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermano, que está establecido que nosotros moramos una sola vez. Pero el que ha nacido, hermano, una sola vez, el que ha nacido solamente, humanamente hablando, una sola vez, morirá dos veces. ¿Por qué? Porque morirá físicamente. Y la Biblia dice, hermano, que no solamente físicamente, sino también la Biblia dice que hay muerte, que la Biblia le llama muerte eterna.
Ahora, ¿se entendió, hermano, este juego de palabras? Los que han nacido dos veces mueren una sola vez. Los que han nacido una sola vez mueren dos veces. Hermano, la Biblia enseña que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús, voy a seguir leyendo algunos versículos que están aquí, hermano. Por ejemplo, Santiago dice, Santiago 1:18 dice que el Señor, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, cuando nosotros fuimos bautizados. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hermano, el Señor nos invita a que nosotros tengamos en Cristo, tengamos nueva vida. Y gracias a Dios, hermano, porque mire, aquí hay muchos hermanos, hermanas, que antes de conocer a Jesús, teníamos un corazón duro, un corazón de piedra. Pero cuando nosotros vinimos al Señor, hermano, el Señor quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne. Quitó, hermano, ese corazón que nosotros antes teníamos y puso un corazón nuevo. ¿Cuándo? Cuando nosotros vinimos, hermano, a Jesús. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, Él es el que pone en nosotros, hermano, ese corazón nuevo. El Señor es el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos lava con esa agua limpia. Y pone, hermano, un espíritu nuevo dentro de nosotros para que podamos entender, para que podamos nosotros, hermano, sujetarnos a lo que es, hermano, el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios, hermano, es el que pone en nosotros su buena voluntad para que nosotros podamos obedecerle cuando nosotros hemos nacido, cuando nosotros hemos sido cambiados, cuando nosotros hemos sido, hermano, transformados por ese poder que solamente Dios puede hacer. Mire, hay gente, hermano, que es tan dura, tan difícil, hermano, de poderla hacerle entender el propósito de Dios. ¿O usted no ha hablado con gente así, hermano? Que no entiende, por más que usted le explique y por más que usted le transmita cuál es el mensaje. Hay gente, hermano, tan dura. Hay gente, hermano, que no entiende cuál es el propósito de Dios. Pues esa gente, hermano, tan dura, esa gente que dice no, conmigo no, esa gente, hermano, es con la que el Señor trata. Porque ha habido gente, hermano, tan difícil, tan dura, que cuando el Señor trata con ellos, hermano, mire, hace una obra perfecta en sus corazones. Hace una obra, hermano, de transformación. Hace una obra, hermano, nueva en su vida. Y esa persona, hermano, cambia. ¿Por qué? Porque ha nacido como un pequeño, ha nacido como un bebé, ha sido una persona, hermano, nueva en Cristo Jesús.
Yo creo, hermano, que es suficiente que nosotros convivamos. Oiga, yo creo que, vamos a ponerla fácil, hermano, yo creo que si yo conviviera con cualquiera de ustedes, si tuviéramos una convivencia, hermano, vamos a ponerle poco tiempo, 15 días. En 15 días, hermano, usted se daría cuenta si yo soy una persona diferente, si soy una persona que ha sido cambiada, una persona que ha sido transformada, o usted se daría cuenta si yo no he sido transformado. De igual manera, hermano, 15 días solamente, hermano, conviviendo con una persona y usted se da cuenta, hermano, si esa persona verdaderamente ha sido cambiada. ¿Por qué? Hermano, porque la Biblia dice que por nuestros frutos nosotros nos conocemos. Y hermano, lamentablemente el poco tiempo que me ha tocado convivir con algunos hermanos, ninguno de ustedes, con algunos hermanos, hermano, con poquito tiempo que conversemos, que convivamos, hermano, usted se da cuenta cómo esa persona habla, cómo esa persona actúa, cómo esa persona ve las cosas, y usted se da cuenta, hermano, qué tipo de persona es él. En 15 días, hermano, nos daríamos cuenta para conocernos ambos unos a otros, si es que hemos nacido de nuevo. La Biblia, hermano, nos enseña que cuando nosotros hemos venido a Cristo, se cumple en nosotros, hermano, este hermoso versículo que hoy hemos tomado como base para nuestra vida. La Biblia dice, hermano, que este versículo nos invita a ser nuevas criaturas. Nos invita a que dejemos atrás el pasado. Y nos invita, hermano, a que comencemos una nueva vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. Mire, la transformación, hermano, de lo que es la mariposa, quizá todos la conocemos. La mariposa, hermano, pone un huevecillo. Ese huevecillo se convierte en una larva. Y esa larva, hermano, se convierte en una oruga. Y cuando esa oruga, hermano, tiene otro proceso, hermano, esa oruga tiene un proceso, una transformación. Esa oruga tiene, hermano, la capacidad de transformarse en esa hermosa mariposa. Y en esa parte, hermano, que nosotros conocemos de este pequeño insecto, vemos, hermano, cuál es el proceso. Quizá antes de conocer a Jesús, hermano, nosotros éramos como ese pequeño gusano, porque así dice la Biblia en uno de los salmos. ¿Y cómo anda ese gusano, hermano? Se arrastra sobre la tierra. Su transitar, hermano, es ir por la tierra arrastrándose. Pero llega un momento, hermano, en que esa oruga, ese gusano, hermano, pasa un proceso de transformación y empieza, hermano, un tiempo en el que él está en un capullo. Y cuando él está en un capullo, hermano, sufre esa transformación y empieza, hermano, a convertirse en una mariposa. Pues, hermano, ese es el proceso que Dios usa en cada uno de nosotros. Dios nos transforma,
Dios es el que nos cambia. Dios es el que pone en nosotros, hermano, esa vida nueva. Yo este ejemplo, hermano, lo he utilizado en algunos eventos, hermano, muy especiales, donde nosotros alcanzamos a entender, hermano, que una persona que ha fallecido, una persona que ha muerto, está en ese proceso, hermano, en ese capullo, donde a través del tiempo, hermano, cuando llegue el día, estará pasando por esa transformación, estará pasando, hermano, por ese proceso para que se convierta en mariposa. Hermano, la vida nueva en Cristo Jesús consiste en esto. La vida nueva consiste, hermano, en que usted nazca de nuevo. Dice la Biblia que Nicodemo, hermano, no entendió cuál era el proceso. Nicodemo no entendió qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Pero dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde encontramos, hermano, este hermoso pasaje de la vida de Nicodemo. Dice en el capítulo 3, de cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice el Señor a Nicodemo, dice, respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Hermano, cuando nosotros nacemos del agua, cuando hacemos ese acto de fe y somos sumergidos, hermano, a través del agua, que nosotros le llamamos, pues, ya me bauticé en el Señor, ya me sumergieron, pero no un acto, hermano, así físico, sino un acto de fe, un acto, hermano, espiritual. Pues si usted nació, hermano, cuando fue bautizado, usted fue sumergido, simbólicamente, hermano, usted nació del agua. Pero es necesario, hermano, que usted nazca del Espíritu. Y cuando nosotros, hermano, nacemos del Espíritu, cuando la palabra empieza a transformar, hermano, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Quiero en esta mañana, hermano, que nos pongamos de pie. Y mire, gracias damos a Dios porque hoy tenemos este grupo de hermanas y este grupo de hermanos que quizá, hermano, antes de conocer a Jesús, hermano, quien nos conoció, hermano, antes de conocer al Señor, dijera un hermano, éramos cosa tremenda, éramos cosa seria. Hay gente, hermano, que dice, no, yo te conocí antes de que conocieras. Y eras así, eras cosa seria verdaderamente. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, el Señor, hermano, nos cambia. El Señor nos transforma. El Señor, hermano, hace cosas nuevas en nuestra vida. Y ahora, verdaderamente, hermano, no hemos logrado llegar a la plenitud de la cual habla la palabra, pero estamos tratando, hermano, estamos haciendo el esfuerzo de que cada día, hermano, nuestra vida en Cristo Jesús sea nueva, sea diferente, sea una vida, hermano, transformada por el poder de su palabra.
Bendito sea el Señor, hermano, en esta hermosa mañana que nos da esta grande bendición de poder ser nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo Jesús. Quiero que levante sus manos en esta mañana y le diga: Señor, gracias, porque tú sigues transformando vidas, porque tú sigues cambiando corazones, porque tú sigues haciendo nuevas cosas en la vida de las personas. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por ese privilegio, por esa bendición que nos das de haberte conocido, Señor. Oh, gracias, Señor, porque eres tú el que transforma las vidas, los corazones de las personas, Señor. Eres tú, Señor, el que hace las cosas nuevas, el que nos haces una nueva criatura, el que nos haces una nueva persona diferente. Señor, en esta mañana te damos gracias por cada uno de los que hoy estamos en este lugar, oh Dios, porque tú has hecho esa obra en la vida de cada uno de mis hermanos, porque tú has, Señor, transformado, porque tú has cambiado, Señor, sus vidas, sus mentes, sus corazones. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque en Cristo Jesús somos personas, Señor, nuevas. Oh, gracias porque el que está en Cristo es nueva criatura, Señor, gracias. Gracias porque estamos en Cristo. Gracias porque tú nos has llamado, Señor. Gracias porque tú has hecho esta obra, Señor, en nuestras vidas. Padre, en esta mañana, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, porque hemos visto, Señor, que eres tú el que transforma, que eres tú el que cambia, que eres tú el que hace una nueva criatura, una nueva persona. Oh, bendito seas, oh Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el Señor. Hermanos, en esta mañana espero que a través de esta palabra, hermano, haya sido de reflexión en su vida, y valoremos, hermano, lo que Dios nos ha dado, que es ser, hermano, nuevas personas, ser un pueblo, hermano, diferente, gente, hermano, que tenemos un compromiso, ya no la circuncisión, sino una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Así dejo el lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Jesse, quien continúa con la alabanza en esta mañana.